Señor, ¿cierto? Dios nos bendiga, ¿cierto? Nos llene de su gracia. Dice que se celebraba en Jerusalén, ¿no?, la fiesta de la dedicación, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Sabe qué me causa tanta curiosidad? El pórtico de Salomón, porque el Señor en muchas cosas la hizo en el pórtico de Salomón. ¿Cierto? Voy a leer un poco más después, algún día, para ver qué era lo importante para el Señor en el pórtico de Salomón. Pero él hizo lo mismo que hizo con Pedro, Juan y Jacobo, hizo casi todas las maravillas. Con Pedro, Juan y Jacobo, y eran 12, pero está con Pedro, Juan y Jacobo, los llevaba aparte. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en la transfiguración, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el barco de la pesca, en una pila de cosas. Bueno, entonces sería que ellos iban a ser los jefes de la iglesia, ¿cierto? Cuando el Señor falleció, ¿no es cierto? Cuando se fue el Señor, ellos después fueron los jefes de la iglesia. Dios nos tiene su gracia. Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. Jacobo. Y Pedro, ¿cierto? Y Juan, ustedes saben, el gran Juan, ¿no?, tuvo una historia maravillosa como un gran evangelista, ¿cierto? Dios nos llene de su gracia, nos bendiga. Bueno, a ver, cuando leí un poquito acá, hermano, y hice una pequeña reseña, dice que celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué era la fiesta de la dedicación? Entonces, la fiesta de la dedicación se recordaba cada año en el mes de Kisleu, así se llama el mes de Kisleu, más o menos en el año 145, más o menos, el 145, ¿cierto? O sea, dice, en el mes de Kisleu. La fiesta de la dedicación, esto es la restauración del templo, el que fue destruido por el rey Antíoco Epifanes. Este fue destruido por Antíoco Epifanes, ¿cierto? El cual junto a sus ejércitos, y llamó a los hombres de Israel, porque se juntaron con los malos para destruir su propio país, para destruir su propio templo y para matar a su propia gente. Ayúdanos, Señor, ¿cierto? Dice, junto a los hombres de Israel, desmanteló el templo de toda su fachada, que tenía grandes cantidades de oro, tanto dentro como fuera, estaba lleno de oro. Se llevó la lámpara del templo, de las 7 mechas, ¿cierto? ¿Cómo se tiene un nombre? ¿Cómo se llama la lámpara del templo, la de 7? Sí, el candelero, que dijimos su nombre, el candelero. De las 7 se llama... Ay, no me acuerdo de tu nombre, ya me voy a acordar, pausa semana le puedo decir. ¿Cierto? Tiene un nombre. La menora esa. La menora, esa es parecida, ¿no es cierto? Es el nombre. Esa es la de las 7 luces. Dice, se llevó la lámpara del templo, la mesa de los panes sagrados, la mesa de los panes de la proposición. Todo esto estaba forrado en oro. No era una mesa de madera con 4 barras, estaba forrada en oro, ¿cierto? Todo. Oro batido. Eso estaba forrado en oro. Dice, destruyó la mesa de los panes sagrados, rompió puertas, destruyó todo a su paso, se apoderó del altar de oro, de las copas, de las tazas, los cucharones de oro. Se llevó, fíjese que nunca había dicho, se llevó el velo del templo. Se llevó el velo del templo, porque el velo del templo que tenía puesta lleno de oro, aquel era puro oro. Se llevó el velo del templo y las coronas del templo, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba el templo. Si usted mira lo que puso David para el oro, usted se va a sorprender
Usted se va a sorprender, pero terriblemente sorprendido. Son toneladas de horas que tenía el culto. Que uno tiene durar. A ver. Hubo un hombre que se llamó Matatías. Matatías fue como un prócer así nacionalista, ¿cierto? Como un prócer nacionalista, así como podría ser un Manuel Rodríguez, como una cosa así. Bueno, entonces, todo el pueblo recibió órdenes del rey Antíoco a través de sus esbirros, ¿cierto? Recibió órdenes, ¿cierto? De adorar en el altar que estaba caído, de adorar y de ofrendar y de hacer holocaustos de chanchos, de todo animal que no era limpio, todos los animales inmundos. Entonces, los que tuvieron temor y respeto por la ley, ¿cierto? No quisieron hacerlo. Entonces, como no quisieron hacerlo, estaban condenados a muerte. Y entonces arrancaron ellos y se pusieron en algunas cavernas, en algunas partes, grandes grupos de judíos que no querían hacer eso porque ellos querían guardar la ley. Entonces, la hueste enemiga, fueron y los persiguieron, y los estrecharon, y los días sábados los atacaban porque los judíos no hacían nada por defenderse el sábado. Los atacaban y los mataban, pero sin misericordia. Había una orden de que si una mujer hacía circuncidar a su hijo, le colgaran el hijo aquí, ¿no es cierto? El bebé de 8 días, ¿no es cierto? Se lo colgaban aquí y la mataban junto con la mamá. Así. Y al que había circuncidado el bebé, lo mataban por haber circuncidado el bebé. Cosas por el estilo. Eso así de malo eran los de Antíoco, Epifanio. Bueno, apareció este Matatías, ¿cierto? Apareció este Matatías. Y Matatías fue como un líder, ¿no? Y él dice, no, pues dice, tenemos que defendernos. Si nosotros queremos guardar la ley, ¿cierto? Y por guardar la ley nos van a matar. Y porque nos atacan el sábado, vamos a morir todos tranquilos. No, pues dice, aunque sea sábado, Dios tomará en cuenta que por algo estamos haciendo, o si no el pueblo va a desaparecer entero, ¿qué vamos a hacer? Y se levantó como un líder Matatías. Y Matatías, ¿cierto? Tenía 5 hijos. Entre ellos estaba un Juan que le decían el Hircano, ¿no es cierto? Y estaba un Judas que se llamaba, le decían Macabeo. Todos los 5 hijos tenían un sobrenombre. Y este Judas Macabeo, cuando murió el padre, ¿no es cierto?, dejó a Juan y a Judas como líderes de la defensa del país. Y esto se la tomaron en serio y empezaron a formar ejércitos y atacaron. Fíjense que vencieron como, así como cuando pasó con Gedeón, con un ejército así, igual que con Gedeón, ¿cierto? Llamaron, ¿cuántos están recién casados? Levantaron la mano para la casa, no pelean ustedes. Así, ¿cuántos tienen miedo? Levantaron la mano para la casa, no pelean ustedes. Así, ¿cuántos tienen plantado y están por cegar? La mano para la casa. Y dejó un grupo así, como Gedeón, y exterminaron grandes fuerzas enemigas, 600.000 hombres, 300.000 hombres, lo hicieron correr la cuadra, los mataron y se quedaron con todo el botín. Fíjese, unos pocos hombres, porque su padre les dijo, no podemos seguir así. Acuérdense, le dice su padre, acuérdense, ¿no es cierto? Acuérdense de Moisés, que cruzó el Mar Rojo con la gente y Dios estuvo con él. Le dice su padre, ¿no es cierto? Le dice su padre, acuérdense de David, que mató un tremendo gigante, solo.
¿No es cierto? Acuérdense de José, que José sin haber ley, ¿cierto? Él fue ley para él mismo y guardó la ley y no quiso hacer lo que no tenía que hacer. Él no quiso estar con la mujer de su amo y tuvo que ir a la cárcel, pero allá Dios estaba con él, ¿cierto? Acuérdense de Daniel, que los leones no le hicieron ningún daño. Y acuérdense de Mesás, Adaya, Abednego, ¿cierto? Que salieron incólumes de adentro del horno de fuego. Entonces, el viejito le está diciendo esas cosas a sus hijos. Y los hijos tomaron en cuenta la palabra de su padre y se levantaron y dejaron la tentarada. ¿Cierto? Hasta el día de hoy son recordados los macabeos. ¿Cierto? No los macabeos en la casa. Voy a hacer un poco de historia terrena. Esto de Macabeo viene porque en la radio, hace muchos años cuando no había televisión, había programas de radio en vivo, ¿cierto? Que hacían como comedia, ¿cierto? Y ahí había uno que se llamaba Macabeo y la señora era Carmen Rosa. Entonces había de cuenta la Carmen Rosa cómo mandaban Macabeo. Él se llamaba Macabeo, ¿cierto? Macabeo y Carmen Rosa, para que sepan ustedes de dónde viene Macabeo. Entonces, y la señora lo mandaba y él humildemente tiene que yo la busco, ¿no entiendes? Entonces de ahí alguien sacó y dice, este es Macabeo. Estos dios no tienen ninguna, pero de allí viene Macabeo, ese es Macabeo, pero este Macabeo es Macabeo glorioso. Amén. ¿No? Dios no tiene su gracia. Y ha visto que aquí en Chile hay una sociedad que se llama Maccabi. Viene de los macabeos, que recuerdan ellos a su antepasado, que le dieron victoria al país cuando nadie le podía dar la victoria. ¿Qué pasó? Estos restauraron el templo, dice que en el patio, yo le estoy hablando porque estuve leyendo el libro de Macabeo, ¿no es cierto? Que está en la Biblia católica, ¿cierto? Los libros apócrifos que no están considerados aquí. Entonces yo estuve leyendo ahí porque me interesó, dije, ¿qué es lo que esto de la dedicación? Pues no teníamos claro. La Biblia nuestra nos da más detalles. El único detalle que da de esto es el español. Entonces, yo leyendo, dice que está tan destruido el templo que donde hubo sala, aposento, está lleno de pasto. Lleno de pasto. Entonces esto peleaban y construían, peleaban y reconstruían, peleaban y reconstruían. Y el altar que había sido difamado, ¿cierto? Porque echaron ahí animales inmundos en el templo para joder al pueblo de Dios. Ellos sacaron todas las piedras del altar, el oro ya no estaba, todas las piedras del altar lo sacaron y llevaron las piedras a un lugar para guardarlas, que es lo que decían los más sabios algún día, que vamos a hacer con esas piedras. Y ellos trajeron piedras nuevas, sin picarlas, sin golpearlas, decían, hagámoslo como dice la ley, que no hay que golpear las piedras ni picarlas dentro del templo. Y empezó a hacer un altar nuevo, ¿cierto? Y entonces ellos restauraron el sacrificio. Pero cuando restauraron el templo, restauraron el sacrificio a Dios, ¿no es cierto? En el altar del sacrificio, en el holocausto, entonces ellos dijeron, hermano, celebraremos esta fiesta, no una fiesta de la ley, no se confunda, es una fiesta, ¿cierto?, que estimaron que no se podía olvidar, que las generaciones venideras tenían que saber por qué hacían esto. Entonces hagamos esto, ¿cierto? Restauraron el altar, restauraron el templo, lo hermosearon al templo, todas las cosas que correspondían, y llamaron a la gente, consagraron el templo y hicieron el día de la dedicación. Le dedicaron a Dios, es como hacemos nosotros cuando consagramos un templo. Nosotros también dedicamos el templo, porque se para uno que va con una Biblia y dice todos los hermanos de pie, dedicamos esta casa
al servicio del Señor. Dice otras palabras y la gente dice, amén. Ahí está dedicada. Dios nos viene a Amén. No, ayúdenos, Señor. Pues se hicieron el día de la dedicación y hasta el día de hoy se celebra, ¿cierto?, la fiesta de la dedicación en el mes de Kisleu, que me parece que era como el 9º mes, ni me acuerdo, ¿no es cierto? Se llamaba Kisleu el mes. Diciembre, ya, vamos a lo que diciembre, ya. Entonces, no se olvide que el invierno ya, del invierno, ¿cierto? Dios nos llene su gracia. Y entonces se hicieron la dedicación y eso quedó para siempre, para hacer una fiesta de 8 días. Y 8 días pasan la fiesta de la dedicación, que es la única fiesta, ¿cierto? Que es la única fiesta que no es por la ley junto con el Purim, ¿no es cierto? Fiesta del Purim. La fiesta del Purim son 2 fiestas que se celebran, ¿cierto? Que no son fiestas que Dios haya ordenado, pero ellos estimaban que así tenía que ser. Dios los bendiga. Entonces, esto está hablando que eran los días de la dedicación. Están celebrando que se vivió de Dios, la restauración del templo y la restauración de los holocaustos en un altar nuevo, no un altar profano. Amén. Dios nos ayude. Eso es un poco de historia, ¿no es cierto? Un poco de historia, ¿no? Dios no tiene su gracia. Seguimos con la lección. Entonces dice, y Jesús anda en el templo con el pórtico de Salomón. Y esta pregunta, hermano, es una tremenda pregunta. ¿Viste? Y los alrededores, los judíos, le dijeron, ¿hasta cuándo? Esto es una pregunta. Ellos están desesperados, ¿entienden? Aquí esto nos denota que ellos están desesperados, están todos los días conversando entre ellos, que esto sí, que esto no, que por qué sí, por qué no. Y todos los días están en este mismo tema, como vino Nicodemo. Es que Nicodemo vino y Nicodemo traía la claridad. Sabemos que has venido de Dios por maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Pero se quedaron ahí nomás. ¿Cierto? Se quedaron ahí nomás. Es como el creyente que no tiene raíz. ¿Cierto? Es como cuando la palabra de Dios cae en la piedra. O cae en los espinos. O cae junto al camino. Todos esos 3 son creyentes. De acuerdo a la palabra de Dios, esos 3 grupos son creyentes. Pero ninguno de los 3 grupos permanece. El único grupo que permanece es aquel donde la semilla cae en tierra buena. Ayúdanos, Señor. ¿Cierto? Donde cae en tierra buena. Por eso usted ve a tanta gente, ¿cierto? Cuando viene la persecución, dice, por la causa del Señor no tienen raíces, se van, ¿cierto? Dios no viene a su gracia. Nos bendiga el Señor. Estas cosas, ¿cierto? Si eres el Mesías, si eres el ungido, dínoslo de una sola vez. ¿Hasta cuándo nos torturas el alma? La respuesta del Señor es tan sencilla. Jesús le respondió, os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No se olvide que en el Evangelio de Juan todas las obras se llaman señales. No como en los otros 3 evangelios. Estas se llaman señales en Juan, ¿no es cierto? Entonces dice, porque hasta el Nicodemo reconoció que la obra era no. Nadie puede hacer esta obra si no fuera Dios con él. Encontraron, hermano, lo clave, que justo metieron la mano donde Dios meterla, pero no abrieron la puerta. No abrieron la puerta, tenían la llave, pero no abrieron la puerta, ¿Entiendes? Entonces dice, Jesús le respondió, por lo dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿cierto? En nombre de mi Padre, ¿cierto?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y abiertamente todavía dice. Porque imagínense las señales que hizo el Señor. No, las señales que hizo el Señor. El Señor, las señales que hizo. No, el Señor hizo señales maravillosas. ¿Cierto? Señales maravillosas. Imagínense reprender el mar, el viento. Siempre nosotros nos vamos a las cosas de la sanidad, pero en la tempestad, reprender el mar y el viento. ¿Cierto? Él no hizo, yo no sé cómo lo habrá reprendido, pero nosotros solamente decimos que él dijo, por decir una cosa, ¡detente, viento, tempestad! No lo reprendió, qué curioso. ¿Usted sabe una reprensión? Como un niño, ¿cierto? Y se desinfló la tempestad. ¿Sí o no, hermano? Se desinfló la tempestad, ¿no es cierto? Dios no tiene dudas, ¿no? Y de repente alguien estaba gritando, de hecho está lloviendo, se pudo arreglar el coche. Está lluvia, desgraciada. Ahí está. Bueno, ahí le demuestra que su maestro, ¿cierto? Él reprendió, ¿cierto? Lo reprendió como a un niño, imagínense. Porque a un niño se puede reprender, a un hombre malo se puede reprender, ¿cierto? Pero ¿cómo se reprende? Se reta, lo retó, ¿cierto? Se retó el bien. ¿Cómo le habrá dicho antes? A mí me gustaría saber qué es lo que le dije. Y se desinfló. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Y se desinfló, se fue, y se fue. Y se acabó. Y los discípulos lo adoraron. Dice que este verdaderamente no hay vuelta al diablo. Ayúdanos. Dios me bendiga. Entonces, ¿qué más quiere él? Pero de nuevo el Señor le responde. El problema no es que yo no sea de Dios. El problema es que ustedes no son ovejas mías. Las ovejas mías en vez de esta hora, ¿cierto? Ya alaban al Padre. Porque yo digo algo y yo oyo en la voz. Yo le quiero decir una cosa. Aquí hay mucha gente que predica en la iglesia. Si usted es oveja, usted no escuchará al Chito, al Pepe, al Lucho, al Carlos, ¿no es cierto?, al Silva, al Segura. Usted en la predicación escuchará la voz del Padre. ¿Sí o no? Escuchará la voz de su pastor. No mía. Si yo soy un asalariado, no se lo vieron conversando conmigo, pastor. Sino la voz del pastor. La voz del pastor, del cual las ovejas son propias. Él es el dueño de la oveja. Nosotros, hermanos, pues yo siempre le pongo este ejemplo, no me canso de dar este ejemplo de Josué cuando iban a ir a tomar Jericó. Cuando leí Josué, y sale José, y no sé a dónde, en una roca, no sé, en el pasto está un hombre, ¿no es cierto?, con la espada desenvainada, y no era tiempo de guerra, todavía no había ir para allá, está con la espada. Le causó, por la vestimenta, no sé qué le causó curiosidad, pero él vio algo que era diferente y fue a preguntarle. Y tiene que ser como un hombre común, ¿sabe por qué? Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le causó curiosidad. No, le dice él, yo estoy aquí como un miembro de las huestes celestiales. Bueno, Josué no lo pensó 2 veces, creyó, escúcheme, no le volvió a preguntar ni entró en interrogatorio, inmediatamente escuchó la voz del pastor y
y se tiró al suelo, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces yo siempre he dicho, hermano, siempre he dicho, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros en reunión? Cada vez que tenemos reunión, ¿cierto? ¿Debe usted pensarlo? No. Y ponerme a pensar, ¿qué me hace el Señor en esta noche? ¿Qué hace que me llamo? Mi Señor, ¿qué me hace? Así. Y debo con expectativa escuchar la lectura de la palabra y con mayor expectativa la exhortación. Amén. ¿Qué dice mi Señor en la exhortación? Pero tenemos que, yo le digo, estoy de las cosas, yo estoy hablando de las cosas muy serias, pero como a veces, ¿cierto? No son ovejas. No puede uno oír la voz. ¿Me doy a entender? Es muy pesado lo que estoy diciendo, es muy duro. ¿Cierto? No puedo oír la voz. Dios te quiere eso. Nos bendiga, Señor. Fíjese que en una conferencia me dieron el tema para conferencia que le llaman la hora de doctrina y de un tema público, como con 7 u 8 hojas de oficio, una hora más o menos conversando. Cuando terminé, pasó uno por el lado y me dijo, Señor, la puso toda. ¿Ves? Ese no lo deja. ¿Me doy a entender? Señor, la puso toda. ¿Usted piensa que porque somos pastores hay que hablarle menos que a los hermanos o más que a los hermanos? Digo la verdad, más que a los hermanos, a veces más que a los hermanos, más al hueso, ¿no? Y de todas maneras, no me salí de la Escritura, puse cosas de la Escritura. Entonces están rechazando, la puso todo, Señor. Claro, y no hubo eso. Aunque sea pastor, fíjese que curioso, porque no escuchó la voz del maestro. Porque estamos hablando, yo estoy transmitiendo la palabra nomás. Entonces, usted tenga ese cuidado cuando usted está en reunión. Amén. Ten cuidado cuando usted está en reunión. ¿Cierto? Si usted es oveja, mire lo que te digo, si usted es oveja, escuchará la palabra de ese pastor. ¿Me entiendes? Porque la palabra que está aquí, ¿de quién es? Es la palabra del pastor. Dice que hoy día nos ha hablado del Hijo, ¿sí o no? Ahí está la palabra del Hijo. Esa es la palabra del pastor. Entonces, los grandes problemas son quiebres de iglesia, partimientos de iglesia, porque la gente que vive, ¿qué cree usted que parte una iglesia? ¿Una oveja o un lobo? Dígame, contésteme por favor. ¿Qué cree usted que puede partir una iglesia? ¿Una oveja o un lobo? No tiene dónde perderse, aunque esté forrado con la piel de la oveja más fina. No deja de ser un lobo. ¿Sí o no, hermano? Que el Señor nos bendiga, nos llene su sangre de vida gracia. Eso, hermano, ayúdanos, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es que dice? ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? Una nos turbará. ¿Pero por qué no podían entender? Porque no eran ovejas. Porque las ovejas que hubieron en Israel oyeron al pastor. ¿Sí o no, hermano? ¿Me está oyendo o no? Ese, ¿no? Los niños tuvieron su fiesta, ¿no? Que el Señor los bendiga. Yo no sé si está en este momento aquí, ¿cierto? El hermano, ¿cómo se llama el Espinosa? Mauricio Espinosa, ¿no es cierto? Tengo que agradecerle, bueno, si no lo hubieran hecho, yo igual lo hago, pero
ellos han tomado como un trabajo el llevar la clase. Y ahí todos esos gloritos, todas esas cositas, vienen de la ofrendita que eran los niños, ¿cierto? Y vienen de los cristianos. Ahí está, todos son bonitos, también esos gloritos que son todos diferentes, ¿no es cierto? Dios nos viene a ayudar, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. ¿Cierto? Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Usted sabe que entre los dones espirituales también hay uno, el don de los que ayudan. ¿Sí o no? Sí, también está escrito el don de los que ayudan. Es un hombre que no predica, no al rumbo, ¿cierto? Pero ayuda. Fíjese. Dios le bendiga. Amén. Que escuchen la voz. Díganme, Señor, Señor, dame la gracia para que yo sea una verdadera oveja. Yo sea una oveja. Y que cuando tú hables, yo pueda oírte. Porque si no es así, van a pasar los años y no se va a oír. Porque la oveja es la que está en el radio. Y los demás no podrán esconderse toda la vida. ¿Me doy a entender? Amén. Y la señora dice que cuando haya palabra de Dios, usted puede oír. Que su oveja oye mi voz. ¿Y qué? Me sigue. Así. Que falla también. Que seamos benditos. Esta conversación sea una bendición. Si eso, ahora no voy a saltar. Ahora no voy a saltar al texto. ¿Cierto? Voy a saltar al texto. Dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Por eso te digo. Conoce al Señor a los suyos. ¿Cómo los conoce? Atención, atención, atención. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este sello. Por eso el que tiene este fundamento, el que tiene este sello, ¿cierto? Oye a la Señor. Amén. Oye a la voz. Todos los que tienen este fundamento. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. ¿Cuál es el sello? Conoce al Señor a los que son suyos. Amén. Conoce al Señor a los que son suyos. Los conoce el Señor a los que son suyos. Pero ¿cómo los conoce? Porque oyen su palabra y la hacen. Amén. Porque oyen la palabra y la hacen. Y vea, con esto terminamos. Mire lo que dice. Conoce al Señor a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es parte del sello. Esa es parte del sello. ¿Me entienden? Todos los que son de Cristo deben agradar a Cristo apartándose de iniquidad. ¿Qué iniquidad? Injusticia. Y todo pecado es injusticia. Así dice la palabra de Dios. Todo pecado es injusticia, porque no puede hacer pecado el que cree en el Señor. Amén. Porque Cristo es santo. 3 veces santo. Amén. Bueno, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. Todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor no quiere ver, el Señor no te quiere ver en un paz. Amén. Es parte de la iniquidad. El Señor no te quiere ver aspirando. Amén. El Señor no te quiere ver comprando. El Señor no te quiere ver fumando. ¿No es cierto? Porque nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva, y las cosas pasarán. El pitillo no puede estar en las cosas nuevas. Amén. En las cosas viejas pasadas. Amén, hermano. Las cosas viejas pasadas. Escuchen la palabra de Dios. Quiero decir que ustedes están oyendo, pero escuchen.
El que te dio para vivir, Oye. eso es lo que tiene que pedir al Señor. Señor, que sea tu oveja. Porque solamente tus ovejas oyen tu voz. Amén. Haz que yo la oiga. Amén. Haz que yo la oiga. Esta conversación sea de alguna bendición. Amén, hermano. Aparte de iniquidad. Ya no podemos andar haciendo cosas malas. ¿Cierto? Mirando a la señora del hermano. ¿Cierto? Deseando cosas malas como el pueblo en el desierto. Cada uno debe andar en buenas obras. Amén. En buenas obras. Y esa es, mijito, que esa es la iglesia espiritual. La gente se ha confundido hoy día. Salto, grito. ¿Me entiendes? Salto, grito, aleluya, gloria a Dios. Eso, la gente dice, esta iglesia que es espiritual. No, si la iglesia espiritual es la que se aparta de la palabra, la que se aparta del pecado. ¿Me entiendes? Esa es la iglesia espiritual, una iglesia espiritual que anda por el espíritu, ¿cierto? Que no anda mirando la carne. Hombres y mujeres, ¿cierto? No andan mirando la carne. ¿Me entiendes? Que con mucha honradez participan de la casa de Dios, que con mucha honradez participan de su casa donde vive. Amén. Eso sería todo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oramos para que el Señor sea quien bendiga este santo servicio. ¿Qué nos lo que usted ora?